¿Y podemos comprarlos? No, dice que solo están disponibles en Sudamérica. ¡Sudamérica! Hola, hola a todos sudamericanos, ¿cómo andan? Sean bienvenidos a un nuevo video de Sudamérica, tu canal de fútbol sudamericano. Día de hoy, día de análisis, día de reacción. Bueno, hoy no es un día tanto de reacción porque ya lo sabemos. Estamos hablando de analizar el grupo A, el grupo que integra la tri, el grupo que integra Ecuador en representación de Sudamérica. Ahí en ese grupo número 1, representando el primer día del mundial frente a la anfitriona. Hermoso, la verdad, volver a un mundial de esta manera para Ecuador es hermoso. Por supuesto, vamos a estar analizando un poco lo que viene siendo la trayectoria de Ecuador en los mundiales. Vamos a hablar un poquitito de eso y más que nada vamos a intentar hacer una predicción de lo que se viene. Es cierto, hasta que sea un mes antes del mundial o incluso unas semanas antes del mundial, no vamos a saber quiénes van a ser los convocados, no vamos a conocer la lista, porque hasta el último momento puede pasar cualquier cosa. Claro está que a medida que vayan pasando los amistosos preparativos para el Mundial, a partir de esos momentos vamos a empezar a ver quiénes van a ser las fijas en esa lista y por supuesto, si en caso de que no haya lesiones, que me toco el huevo izquierdo, toco madera, vamos a empezar a ver esa lista final. Pero mientras tanto, solo podemos hacer predicciones, solo podemos prever lo que puede llegar a pasar, podemos hablar, podemos analizar. Sin embargo, nadie tiene la bola de cristal y nadie puede garantizar nada. Ahora, es cierto una cosa, el camino que se hizo Ecuador en las eliminatorias sudamericanas fue buenísimo. Fue muy bueno, es cierto, podemos hacer hincapié en algunos, nunca falta Piero Hincapié. Podemos hacer hincapié en algunos detalles, en partidos que quizás se podrían haber ganado, partidos que quizás merecieron perderse y se terminaron ganando. Podemos hacer hincapié en un montón de cosas. Pero lo importante es que Ecuador está en el Mundial, que Ecuador hoy estuvo en el sorteo y que está en ese grupo A compartiendo con, ya vamos a decir por supuesto, ya vamos a pasar con la pantalla de los grupos. Así que antes de ir con eso, ir con el análisis, les voy a invitar a todos a que vayan abajo y se descarguen la aplicación OneFootball, la aplicación número 1 del fútbol, para poder seguir el Mundial de cerca, como les decimos siempre. A partir de esa aplicación van a tener información al instante, fichajes, rumores justamente de esos fichajes. También vamos a poder ver las listas de las selecciones, tanto sudamericanas como de Europa, como de Asia, cualquier tipo de selección que se imaginen. Ahí va a estar la lista de convocados cuando llegue el momento, así que no sé qué están esperando, vayan a descargársela ahora mismo. Y ahora sí, vamos a pasar, miren, me voy a mover un poquitito así y miren lo que tengo acá. ¡Oh! Foto para la miniatura, no jodas. La foto de la miniatura es otra. Pero bueno, acá tienen el grupo. Los grupos. El que quiera puede ir viendo más o menos. Los que ven así en lo que es en blanco, que tienen escrito, son equipos que todavía no están clasificados, que se van a jugar repechajes. Y bueno, y vamos a ver quiénes van a compartir ese grupo. En el grupo D, por ejemplo, vamos a, en el hipotético caso de que Perú le gane el repechaje a, no sé si es Australia o Emiratos Árabes. Bueno, en caso de que gane ese repechaje, va a estar en el grupo D, así que nada, para tener en cuenta eso. Pero vamos a ir con el grupo A. Qatar, Senegal y Países Bajos. Iba a decir Holanda, pero no, Países Bajos. ¡Qué grupo, Un grupo muy lindo, competitivo, porque es competitivo. Vamos a ir uno por uno. De Qatar no hay mucho para hablar. Es cierto, es la anfitriona, hay que siempre tenerle respeto al equipo que es anfitrión. Pero en este caso yo no sé qué tanto puede llegar a pesar la localía. Puede ser un factor determinante el clima, por ejemplo. Quizás Qatar arme una selección más de fútbol local, que ya conoce ese clima pesado de mucho calor, y a partir de ahí pueda sacar diferencia. Puede ser, pero Ecuador es un equipo muy atlético. Ecuador tiene atletas dentro de la cancha. Corren los 90 minutos sin importar el clima, sin importar cualquier cosa que se imaginen, cualquier factor que se imaginen. Ecuador corre, Ecuador siempre pone, siempre mete y siempre propone también. Entonces yo no veo que sea un factor determinante la localía en caso de Qatar. Pero bueno, todo puede llegar a pasar. Quizás un poco de empuje, al ser el primer partido y estén un poco nerviosos. Todo puede pasar. Ya más sobre la fecha vamos a ir haciendo una predicción de lo que va a pasar en ese partido y vamos a dar nuestro resultado, claro está. Pero bueno, y estaría bueno que podamos viajar, pero si no se puede viajar no pasa nada, lo viviremos desde acá. Senegal es otro equipo complicado. Tiene al arquero que fue campeón de Europa,
tiene un estandarte en la zona defensiva como lo es Koulibaly. Koulibaly es un animal, es terrible, sigue vigente en el Napoli hace un montón, es el capitán y es el amo y señor de esa defensa y también de la columna vertebral que tiene Senegal ahí. Después tenés un tipo como lo es Sadio Mané, que constantemente está buscando el arco rival, constantemente ataca. Hay poco juego, sí, yo creo que hay poco juego. Es más, lo hemos visto frente a Egipto en el partido, creo que fue el último partido que jugó. No hubo mucho juego por parte de Senegal. Llegó ese gol nada más en la final incluso de la Copa que disputaron también Egipto y Senegal. Hemos visto que careció de juego ambos equipos, Egipto y Senegal. Entonces quizás ahí pueda marcar un poco de diferencia Ecuador proponiendo más lo que estuvo haciendo en las eliminatorias y quizás pueda ganar ese partido frente a Senegal. Y después, por último, queda Países Bajos, Holanda, un partido complicadísimo también, muy complicado. Los tres partidos van a ser difíciles, pero para mí de esos tres el más complicado va a ser Países Bajos. Iba a decir Qatar, pero ¿saben por qué iba a decir Qatar? Porque es el debut. El debut siempre es complicado, es algo difícil y es algo que cada jugador lo vive de manera diferente. Entonces uno no sabe qué puede pasar. En base a eso me voy a ir al partido más complicado que es Países Bajos. Un equipo que está en conformación, con mucha juventud, que también tiene un jugador con la bandera, que es Van Dijk. Van Dijk, un tipo que no lo pueden pasar nunca, aunque para mí Gonzalo Plata lo va a volver loco. Veremos cómo llega Gonzalo Plata igual también al Mundial, porque ya me veo que digo esto y dicho lo que estoy diciendo, dentro de 2 meses pasa algo y Gonzalo Plata no está en la lista. Bueno, no quiero ser mufa de nada, así que me toco huevo izquierdo, toco madera y no voy a hablar más de la lista ni de jugadores. Simplemente un partido complicado de frente a Países Bajos. Si repasamos un poco de historia, bueno, Ecuador participó recién en el Mundial 2002, pudo participar por primera vez, quedó afuera en primera ronda, ganando, o sea, 3 puntos nada más tuvo en total. De 3 partidos jugados ganó 1 y perdió 2, tuvo 2 goles a favor y 4 goles en contra, o sea, una diferencia de gol de -2. Después, 2006, 4 años después, segundo mundial consecutivo, metió 2 mundiales al hilo. Los voy a repasar por supuesto en el canal secundario, en el canal de historias que van a tener abajo yo, Janito. Ahí voy a repasar el camino de Ecuador en los diferentes mundiales y también el camino de Ecuador en lo que fue las eliminatorias. Voy a hacer el video ahí y después lo voy a traer acá al canal y lo voy a reaccionar en vivo con ustedes. Así que rompan a suscripciones el canal de historias. Bien, seguimos. En el 2006, bueno, Mundial 2006, llegó a octavos de final. Algo muy lindo para tener en cuenta, que llegó a octavos de final, estuvo muy bueno, quedó en la posición 12º, o sea, estuvo bien. Después de quedar afuera en fase de grupo en lo que fue el Mundial pasado. Después llegaste al 2006 y quedaste afuera en octavos de final frente a Inglaterra, una Inglaterra poderosa del 2006. Cuestión dice que ganó 2 y que perdió 2. Ya, la verdad estoy perdido con ese Mundial 2006. Es más, lo voy a revisar ahora en vivo con ustedes, lo voy a revisar. Porque me entró la duda ahora, y quiero saber qué terminó pasando. Bueno, en octavos de final quedó afuera frente a Inglaterra, perdiendo 1-0. Cuestión, quedó afuera en lo que es la fase final, o sea, la fase de eliminación en el Mundial 2006. Pasamos al Mundial 2014, que fue la última participación. En el Mundial 2010 se lo salteó, no pudo participar, no clasificó. Y en el Mundial 2014 volvió a ingresar al Mundial. En el Mundial de Brasil quedó afuera en primera ronda, disputando 3 partidos. Ganó 1, empató 1 y perdió 1. O sea, 3 puntos nada más, con 3 goles a favor y 3 goles en contra. Un global de 0, nada más. Esas fueron las 3 participaciones de Ecuador. 2018 no pudo clasificar y llegó el 2022 clasificado y está en el grupo A. Vamos a repasar cuáles van a ser los partidos de esta selección, que ya dijimos cuáles van a ser el grupo, pero para que tengan una idea, va a debutar el 21 de noviembre. El 21 de noviembre va a inaugurar el Mundial Ecuador. Qué lindo va a ser ver a esta selección enfrentando a Qatar, abriendo el Mundial. Ojalá lo pueda abrir de la mejor manera. La verdad no me importa el resultado, quiero que juegue bien. Me encantaría ver una selección ecuatoriana floreándose, obvio ganando, goleando y gustando, me encantaría eso. Pero que juegue bien,
primordial es que juegue bien, que puede ir al frente, tiene futbolistas de sobra para hacer eso, para tener un buen planteo táctico. Alfaro es un gran técnico y lo puede hacer a la perfección. Entonces vamos a quedarnos con esa imagen. Ojalá sea eso, no se generen expectativas, como siempre. No hay que tener expectativas porque es lo peor que se puede hacer, tener expectativas de algo. Hay que ir sin pensar qué va a pasar. Hay que vivir ese momento, hay que vivir ese partido en ese instante y obviamente analizar cómo va a llegar la selección ecuatoriana. Eso está claro que va a pasar, pero no decir, uy, me veo ganando 4-0. O sea, sí está bueno tener confianza, pero no hay que tener expectativas. No hay que tener expectativas, hay que ir tranquilo, hay que ir relajado, tranquilito, humildad como lo caracteriza al pueblo ecuatoriano, humildad ante todo, humildad ante la fase de grupo, humildad siempre, como lo hicieron en todas estas eliminatorias. Miren hasta dónde llegó Ecuador siendo humilde y yendo tranquilo. En el estadio Al-Bayt va a jugar, bueno, no sé si se pronuncia así, lo importante es que va a jugar en el estadio Al-Bayt. Y después va a enfrentar a Holanda y va a cerrar el grupo frente a Senegal. Todavía no tenemos día y horario y estadio para esos dos partidos, pero lo importante es que va a cerrar la fase de grupo frente a Senegal. Ojalá se dé de la mejor manera. Le tengo mucha fe, lo vuelvo a repetir, le tengo mucha fe a la selección ecuatoriana y ojalá se le pueda dar de la mejor manera este mundial. Que pueda ser una de las revelaciones. Yo me imagino siendo una de las revelaciones a Ecuador. Como les digo, no tengo expectativa, pero pongo mi fichita a que Ecuador va a ser una de las revelaciones de este mundial. ¿Por qué? Porque confío mucho en todo lo que viene haciendo, porque la venimos siguiendo desde comienzos de las eliminatorias, con ese proyecto nuevo de Gustavo Alfaro, con un técnico nuevo, con camadas de las inferiores que vienen apoyando a la selección mayor, que vienen alimentando un poco ese plantel, y también con jugadores experimentados que están aportando su granito de arena, como lo son Ángel Mena, como lo es Ener Valencia, buenos jugadores que están aportando sus cosas en cada posición y en cada línea. Hay solo dos vacantes, como les dije hace cosa de 2 días, que es el arquero y es el 9. El resto yo creo que ya más o menos tenemos una idea de lo que se va a poner en cancha. Si es que llegan todos de la mejor manera, ojalá lleguen todos en su máximo potencial, en su peak. Pero bueno, creo que hay 2 cosas nada más que uno puede pensar que todavía no están decididas, que es el arquero, quien va a ser el titular. Puede ser Galíndez, como puede ser que no. Y el 9, que puede ser Valencia, puede ser Jordi Caicedo, puede ser Estrada. Pero para eso va a tener muchos partidos ahora amistosos para poder preparar y ver quién va a ser el 9 titular de esta selección ecuatoriana. Me gustaría que ustedes hagan su predicción acá abajo. Claro está que una semana antes del Mundial vamos a estar ahí haciendo predicción más en detalle, con partido a partido, cómo va a salir cada partido. Pero bueno, por el momento traemos este mini análisis y esta mini reacción a lo que fue el grupo A, el grupo de Ecuador. Gracias por estar ahí, sudamericanos, los quiero mucho, un abrazo a todos y chao chao.